Hola, buenas tardes. Paula, buenas tardes desde España. Maiván, buenas tardes. Saludos desde Cinacantepec, en Domex, México. Raza de Bronce, buenas tardes. México, buenas noches, España. Like número 2, saludos. ¿Qué tal? ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? Paula dice, qué sorpresa verla en directo esta tarde. Bueno, ya toda la semana pasada estuvimos emitiendo en directo a esta hora. Lo pasa que hacemos una emisión un poco diferente, porque en vez de exponer un tema en directo, lo que hago es poner un tema grabado. Posiblemente hoy concretamente es un tema que hemos puesto, que he grabado en la mañana de, no sé si hace 2 o 3 días, y porque bueno, ahora por la tarde ya estoy bastante cansado y me costaría hacer todo en directo, entonces lo que hago es poner esta grabación en directo que sirve como muestra para después poder hacer preguntas, poder hablar sobre el tema, ¿no? Pero considero que es igual interesante y a mí me facilita el poder hacer un directo a esta hora, porque normalmente yo me levanto a las 5 de la mañana y claro, cuando llega esta hora a las 9 de la noche ya estoy bastante cansado, ¿no? Aparte tengo un día muy ajetreado, ¿no? Entre la escritura de los libros, los directos, las reuniones, lo que conlleva consultas, todo lo que conlleva este trabajo, al final del día ya estoy realmente, aparte del entrenamiento también, yo hago deporte y entreno todos los días, también eso me provoca, me gusta, pero también me cansa, claro. Marta Z, buenas tardes desde Gijón, somos vecinos. Se está incorporando gente, ahí está subiendo bastante rápido. Vamos a esperar un poquitín para que se vaya sumando gente antes de comenzar la exposición. Aquí ahora en el norte de España, en Gijón, estamos teniendo unos días bastante fríos, después de haber tenido mucha lluvia, mucha nieve en las montañas. Todavía en la zona de Cataluña, por ahí, en la zona más próxima a Francia, en los Pirineos, estaba nevando mucho hoy día. Y aquí en Gijón concretamente hace mucho frío, que no es normal tampoco que haga tanto frío. Estamos teniendo 2 o 3 grados por la mañana y para aquí es bastante frío, porque aquí normalmente en invierno no baja de 7, 8 grados, 9 grados. La verdad es que hay un clima muy, muy agradable aquí, ¿no? En verano no hace mucho calor y en invierno no hace mucho frío. La verdad tenemos un clima perfecto. Carmen Antuña González, hola buenas, Carmen Antuña, también desde Gijón. Bueno, nos estamos reuniendo aquí todos gijoneses. Michael Kelly, buenas, desde Holanda, también con frío, me imagino. Conozco bastante bien Holanda y me imagino que ahí hace un frío terrible. Yo en una ocasión estuve en Holanda en invierno y estaban todos los canales, todo congelado. Hola desde León, Lorena Alba, bueno, desde León también, yo viví en León también bastantes años, o sea que viví en Villamanín, si eres de León lo conocerás, y también estudié en León en el Colegio de los Agustinos, ahí pasé varios años en León. Así que muchos saludos a todos los leoneses, que les tengo mucho cariño. Mi hermano vive en León también. Paula, ¿de dónde saca la energía? Dígame el truco. Después del narcisista por todos los lados es difícil y casi imposible encontrar esa vitalidad. Bueno, pues nada, me levanto por la mañana y digo, hay muchas cosas que hacer por delante, así que me pongo a hacerlas y cuando me doy cuenta ya es por la noche. O sea, no es que yo tenga ninguna cosa especial, sino simplemente voy cada hora tratando de hacer lo que se me va presentando por delante y nada más. Lo que no alcanzo, pues lo dejo para el día siguiente, pero bueno, trato de hacer siempre lo máximo posible. Paula, mi admiración por usted. Muchas gracias. Pues hoy tenemos un tema que hemos tratado, como decía, hemos tratado por la mañana, que es la ley del hielo. La ley del hielo es una técnica de manipulación que utilizan, bueno, no solo los narcisistas, sino que utilizan todas las personas tóxicas, todos los manipuladores,
y más o menos así en una forma muy sencilla consiste en guardar silencio. No solo cuando ocurre un acontecimiento que te altera, que te enoja, sino que muchas veces los manipuladores, los narcisistas, lo que ocurre es que utilizan la ley del hielo como una forma de control y de presión sobre la persona a la que quieren dominar, y muchas veces no está en absoluto justificado, con lo cual crean una sensación de zozobra y de culpa en la persona. Bueno, voy a seguir saludando por aquí, ya enseguida ponemos la grabación con el tema donde lo explico más detalladamente. Paula, mi admiración por usted. Félix Fleitas, Ayala, mensaje retirado. Bueno, había hecho una pregunta, Félix. A ver, explico. Se pueden ir haciendo las preguntas. Yo la voy a contestar después, pero no hay ningún inconveniente en que hagas la pregunta. Habías preguntado algo sobre los narcisistas, alcancé a ver, así que no hay ningún problema en que cada persona pueda entrar. Sonia Sánchez Bueno, hola Sonia, desde Alcalá de Henares al lado de Madrid. En Alcalá de Henares vivió Cervantes, si no me equivoco, ¿no? Es un sitio, hay una universidad en Alcalá de Henares muy famosa y está, bueno, a unos kilómetros de Madrid, y también me imagino que ahora hace un frío tremendo. Bueno, vamos a poner ya la grabación, y las personas que se vayan incorporando, pues que vayan dejando sus preguntas. No hay ningún problema en que vayáis dejando vuestras preguntas ahora en el chat, y ya después yo las contesto. Empezamos desde el principio y vamos contestando a todas las preguntas. Eloísa Castro González, hola, buenas noches a todos desde Huesca, también en España, en los Pirineos, muchísimo frío en Huesca, así que hoy estamos todos aquí en zonas de frío. A ver si aparece alguien que sea de Andalucía, que haga un poquito de... Aunque también creo que por lo menos en Valencia y Alicante hoy por la mañana estaban a 2 grados de temperatura, o sea que hace frío en toda España. Nada, vamos a Julieta Capuleto. Saludos, doctor, desde Medellín, Colombia, muy atenta siempre a sus conferencias. Bueno, menos mal que hay alguna persona que está en una zona de calor, que está más o menos bien, ¿no? Que no está pasando estos fríos que tenemos por aquí. Bueno, vamos a pasar a la grabación esta que os comentaba. Como siempre, para mí llega un momento complicado, porque esto de la tecnología, la verdad es que me cuesta siempre horrores, pero bueno, vamos a ver si podemos aquí ponerlo a funcionar. Ahí, como os había comentado, el tema de hoy es la ley del hielo de los narcisistas. La ley del hielo, algunas personas, yo creo que la mayoría de las personas saben a qué nos estamos refiriendo. La ley del hielo son esos silencios, bien sea el narcisista, bien sea el psicópata, aunque si habláramos claramente habría que decir que la ley del hielo en realidad la practicamos todos, ¿no? Porque ¿quién es la persona que en algún momento no ha tenido una discusión y ha estado sin hablar varios días a la persona con la que ha discutido, ¿no? Ese no es un comportamiento correcto, aunque nosotros lo justifiquemos diciendo, no, es que no hablo porque estoy enfadado, es que no hablo porque estoy enojado, pero no, o sea, normalmente cuando uno no habla es porque quiere de alguna forma castigar a la otra persona por esa conducta que la otra persona tuvo, o por algo que dijo, o por algo que no nos gustó, o algún tema, porque lo normal es que si yo tengo una discusión con mi pareja, es que bueno, puedo tener un primer momento de distanciamiento para enfriar los ánimos, para tratar de calmarme, para tratar de serenarme, pero bueno, para eso es suficiente con que pase de un día para otro. Al día siguiente uno ya está calmado, y al día siguiente uno puede ir a su pareja y decirle, oye, si fue uno el que cometió el error, pues decir, oye, perdóname por esto que te dije. Si fue la otra persona, pues decirle, oye, por favor, no me digas estas cosas porque sabes que me molestan, que me duelen y que me hacen daño, ¿no? Sin embargo, en muchas ocasiones, todos lo hacemos, que intencionadamente prolongamos esa situación de enojo, de enfado, de silencio, de no hablar con la otra persona durante varios días, y estamos varios días enojados con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, no les contestamos a sus mensajes, no les respondemos cuando nos hablan, hacemos como que no escuchamos lo que nos dicen. Eso lo hacemos todos. Lo que ocurre es que lo hacemos de una forma prácticamente involuntaria, y es de un plazo muy breve, de forma que nuestra pareja o nuestros hijos comprenden un poco que uno está en esa situación y no le dan importancia, ¿no? O la importancia es mínima. Todo cambia
cuando esa técnica se emplea de una forma intencionada para causar daño, para producir la destrucción de la otra persona, para producir la destrucción de la autoestima, que es lo que ocurre cuando son el narcisista o el psicópata o cualquier personalidad tóxica las que utilizan esta técnica. Esta técnica tiene un daño sobre la otra persona gigantesco, sobre todo cuando se utiliza con esa finalidad, con ese carácter de hacer daño y de destruir, de manifestar el dominio, porque la diferencia que hay entre el narcisista o el psicópata y el resto de las personas, o las personalidades tóxicas, vamos a hablar en general, porque también hay manipuladores que sin ser narcisistas también lo utilizan de esa manera, que la diferencia es que en el caso de ellos no es simplemente manifestar un enfado, no es simplemente manifestar una diferencia de opiniones, sino que lo que buscan es causar daño, tomar el control, y que muchas veces esta ley del hielo, este castigo que se inflige a las personas, no está ni siquiera justificado, o sea, ni siquiera ha habido una discusión, simplemente es porque el narcisista de repente encuentra que algo no está como él quiere, que de repente él ve una conducta que no era la conducta que él deseaba que tú tuvieras, o simplemente que ve que tu personalidad es fuerte, que tú tienes unas ideas propias y quiere castigarte por ello. Entonces el narcisista siempre emplea la ley de hielo como una forma de castigo, una forma de humillación, una forma de tomar el control de la situación, de destruir la autoestima de la persona y al final de ir hundiéndola poco a poco en un pozo, entre otras técnicas de manipulación. Una de las más utilizadas es esta de la ley del hielo. Pero vamos a analizar por qué es tan dañina esta ley, por qué esta técnica de manipulación, esta estrategia que sigue el narcisista, por qué produce tanto daño. En primer lugar, tendríamos que decir porque causa un enorme estrés emocional y traumas. El hecho de que a una persona se la ignore, una persona con la que se tiene una relación afectiva, que de repente no se le preste atención, que de repente no se le haga caso, que de repente eso provoca un dolor en la persona, causa un estrés permanente, porque durante todo ese tiempo en donde no existe la comunicación, en donde está el silencio, una persona vive esa situación en estrés, vive esa situación con nerviosismo, con angustia, me refiero a la persona que lo está sufriendo. Y esa angustia, ese estrés permanente, esa situación de zozobra, de no saber qué es lo que está ocurriendo, de incertidumbre, todo eso va provocando una destrucción de la autoestima y de no saber uno realmente qué está ocurriendo, no saber si va a haber otra consecuencia, no saber si esa persona va a romper la relación con nosotros, no saber si después nos tiene reservado algún otro tipo de castigo. Todo eso va creando una incertidumbre, un estrés emocional, un estrés vital que hace que esa persona vaya sufriendo y se vaya desmoronando. En segundo lugar, porque genera un enorme sentimiento de tristeza. La persona a la que se le aplica la ley del hielo, una de las consecuencias casi inmediatas que ocurre es que le desaparece por completo toda alegría, toda gana de hacer actividades, le desaparece toda chispa, toda proactividad, y lo que ocurre es que generalmente cuando se aplica la ley del hielo son pequeñas depresiones que se van provocando en la persona, que con el tiempo y con la aplicación reiterada de esta técnica van produciendo una depresión mayor, van produciendo un decaimiento en el ánimo de la persona, van arrastrando a la persona a la apatía, a la inactividad. Eso provoca un daño enorme porque se están aprendiendo una serie de conductas de respuesta que es ante esa situación deprimirse. Y eso es una conducta que es una conducta aprendida y que después cuesta mucho trabajo eliminar. En tercer lugar, aplicar la ley del hielo a una persona le provoca sentimientos de ira, de miedo, de culpa, una cantidad de emociones negativas que a la persona le cuesta mucho gestionar. En primer lugar, le provoca ira porque la persona dice, bueno, pero ¿por qué me está haciendo esto? ¿Qué es la razón que tiene para castigarme de esta manera? ¿Por qué no me habla? Porque, como os comento, en muchas ocasiones se aplica la ley del hielo y la persona que la sufre no sabe por qué se le está aplicando. Simplemente el narcisista, el psicópata, ha decidido mantener silencio por algo que a él se le ocurrió, por algo que él vio, por algo que él pensó, o simplemente por el hecho de hacer daño y de provocar dolor en la persona.
en principio nos provoca ira, porque no entendemos esa justificación, no entendemos por qué está haciendo eso, no entendemos ese silencio, porque la relación entre dos personas es comunicación. Si no existe la comunicación, no existe relación. Entonces nos provoca esa sensación que no encontramos justificación, y la primera reacción, por supuesto, es la ira y decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me está maltratando de esta manera? Pero al mismo tiempo también provoca miedo, porque tenemos esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la relación? ¿Será capaz de romper por esto que no sé qué es lo que ha ocurrido, pero sé que no me habla? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Será que va a romper la relación? ¿Será? Y claro, cuando una persona ya tiene dependencia emocional de la otra persona, eso le causa inseguridad, le causa miedo, le causa zozobra, le causa dudas, y después también provoca un enorme sentimiento de culpa, porque alguna persona me hablaba de que comentáramos el tema de la culpa que sufren las víctimas de los narcisistas. Este es una de las técnicas que más culpa provoca, más sentimiento de culpa provocan las víctimas, porque la víctima no sabe qué es lo que ha ocurrido, pero siempre al final, como no encuentra ninguna razón, termina pensando que la causa es ella misma o él mismo, la víctima piensa que él es el causante de esa situación, porque como al narcisista existe esa disonancia cognitiva, se le tiene en un altar, siempre uno dice, bueno, por algo lo estará haciendo, ¿qué será lo que yo he hecho? Y uno empieza a analizar toda su vida y empieza a analizar todas esas circunstancias que han ocurrido justo antes para ver cuál ha sido el desencadenante. Y uno empieza a analizar, dice, ¿será porque he hecho esto? ¿Será porque he hecho esto otro? Y siempre culpándose a uno mismo, siempre pensando que el desencadenante de ese silencio, que el desencadenante de ese castigo que nos están causando, es algo que yo he hecho, algo que he hecho mal o algo que no he hecho, porque a lo mejor él esperaba que yo lo recibiera de tal manera, o él esperaba que yo hubiera hecho tal otra cosa, o esperaba que yo hubiera hecho tal trámite que él me había encargado y que a mí se me olvidó de hacer. Uno empieza a dar vueltas a la cabeza, pero en realidad lo que uno tiene es un sentimiento de culpa que se va arraigando en la persona, porque ocurre igual que con el miedo, y con la inseguridad, que es que a medida que se va sucediendo estas técnicas una y otra vez, estas leyes del silencio, estos silencios que se van provocando progresivamente y con mucha frecuencia, lo que ocurre es que se va interiorizando ese sentimiento de culpa, y por eso las víctimas de los narcisistas y de los psicópatas siempre terminan teniendo unas sensaciones de culpa tremendas. Es una de las cosas difíciles con las que luchar, es esa sensación de culpa que tienen las víctimas y que no son capaces de librarse de ella porque sienten que son ellos los culpables de todos los problemas que existen en la relación, y todo eso viene de estas técnicas de manipulación que van inculcando esa sensación de que uno es el responsable de lo que está ocurriendo, cuando uno en realidad no tiene absolutamente nada que ver, y el narcisista en la mayoría de las ocasiones lo ha hecho sin ninguna justificación y sin ninguna razón. En cuarto lugar, todo esto que estamos comentando, estas tres cosas que hemos hablado anteriormente, estos tres efectos, provocan, por supuesto, un tremendo estrés psicológico en la persona. Cuando decimos que estas técnicas son muy destructivas, precisamente son por eso, porque ese miedo, ese estrés, ese sentimiento de culpa, esa zozobra, esa angustia, esa depresión, todo esto son todo cosas negativas que van machacando, atacando a la persona, la van derrumbando, la van hundiendo, y todo eso provoca un estrés psicológico, una carga mental que la persona llega a un momento en que no es capaz de hacer frente. Las víctimas de los narcisistas y de los psicópatas siempre relatan esas situaciones en las que no saben qué hacer, las que se encuentran. Todo esto provoca en realidad indefensión aprendida, indefensión psicológica. Y esa indefensión psicológica se produce por este estrés, porque llega un momento en que uno ya no sabe qué hacer. Uno trata de hacer una cosa y falla, trata de hacer otra cosa y falla, y llega un momento en que no sabe qué respuesta dar. Esto es exactamente lo mismo que los experimentos que se hacían con los perros para causarles indefensión aprendida, que era que podían emitir cualquier respuesta, pero esas respuestas eran inútiles y no tenían ninguna correlación con los resultados que se obtenían posteriormente. Eso mismo es lo que hace el narcisista con las personas, y esta técnica de la ley del hielo es una de las técnicas más destructivas que hay, porque ataca todos esos factores, porque incide en todos esos factores, causando un estrés enorme y una destrucción de la persona terrible. En quinto lugar, todo esto, aunque parezca sorprendente, provoca transformaciones y cambios en el cerebro de la víctima.
una cosa que puede parecer sorprendente, pero siempre hemos hablado, en muchas ocasiones hemos hablado cómo la parte psicológica termina teniendo efectos en el interior de la mente de la persona, cómo todas estas situaciones terminan alterando los neurotransmisores, cómo las emociones negativas terminan afectando a los neurotransmisores. Pues igual que hemos dicho que las emociones positivas terminan mejorando a la persona, las emociones negativas, como todas estas que hemos ido comentando, terminan afectando a la persona, y se ha comprobado que en la corteza cingulada anterior se producen una serie de transformaciones cuando se aplica esta ley del hielo. Esto se ha experimentado y se ha investigado correctamente y se sabe que ocurre eso. Por eso, muchas veces cuando la víctima dice es que soy incapaz de salir de esta situación, es que soy incapaz de tomar estas pequeñas medidas que... Se ha apagado la cámara, son incapaces de tomar esas pequeñas medidas, dar esos pequeños pasos de los que estamos hablando, pero en muchas ocasiones eso ocurre porque su mente se ha cambiado, su mente se ha transformado por culpa de todas estas manipulaciones y de todas estas presiones que el narcisista ejerce sobre la persona. Pero en realidad lo que nosotros nos podemos preguntar es que, ¿qué es lo que realmente pretende el narcisista aplicando la ley del hielo? O sea, ¿a dónde quiere llegar? Porque ¿de qué le sirve causarnos todo este daño? ¿De qué le sirve provocar esta destrucción tan enorme sobre la persona? Si tú amas a una persona, si tú quieres a una persona, lo lógico es desear lo mejor para esa persona, desear que le vaya bien, que sea feliz, que esté contenta. Y sin embargo, ¿por qué el narcisista y el psicópata? ¿Por qué actúan de esta manera, causando tanto daño, destrozando tanto a la persona? Pues en primer lugar, porque el silencio es un instrumento tremendo de manipulación y de castigo. El narcisista, lo hemos dicho muchas veces, no ama a nadie, el psicópata tampoco ama a nadie. Son personajes que están vacíos, que no tienen amor, que no tienen... La única finalidad que tienen en su vida es controlar a los demás, sentirse poderosos con esa capacidad que tienen de manipulación y de causar daño, sentir que ellos son tan importantes, tienen tanta capacidad de maniobra que son capaces de provocar el dolor, porque provocar alegría, felicidad, es relativamente fácil con lo complicado que es destruir a una persona, destruir la autoestima, hundir a una persona en lo más profundo. Eso sí es realmente difícil y es donde ellos disfrutan, porque eso es lo que les da auténtico poder. La segunda razón por la que lo utiliza el narcisista es porque el silencio es un arma de control tremenda. El silencio puede conseguir cosas que no se consiguen ni con gritos, ni con razones, ni siquiera con la fuerza física. El silencio es tan destructor, tan doblegador de la voluntad, que al final pueden conseguir cosas que de otra manera no pueden conseguir, y entonces se transforma en una de las formas de abuso más potentes que hay, porque les permite a ellos controlar la situación, les permite doblegar a la persona y al mismo tiempo la destruyen, la hunden, de forma que queda a su disposición, queda a disposición del narcisista, porque esa persona pierde la voluntad de forma prácticamente completa. En tercer lugar, el aplicar el silencio pretende fundamentalmente anular a la persona y herirla. Porque en el fondo esto que os comento, el narcisista lo que pretende es ir destruyendo a la persona para tenerla a su disposición, para controlarla, para sentirse satisfecho, para sentirse dominador, para tener esa sensación de decir, con esta persona puedo hacer lo que quiero, puedo manejarla como a mí me da la gana porque la tengo bajo mi control, obedece mis órdenes y hace todo lo que yo digo. Si yo quiero que sufra, sufrirá. Si yo quiero que salte, saltará. Si yo quiero que se humille, se humillará. Y esa es la satisfacción que tiene el narcisista, aunque realmente parece enfermizo, realmente es enfermizo, pero realmente así es como funcionan los narcisistas y los psicópatas. También el silencio provoca resentimiento. Siempre hemos dicho que los narcisistas buscan el combustible negativo. El combustible negativo es esa respuesta emocional que da la persona, ese interés o ese afán de resistirse ante la manipulación, lo que hemos dicho que se provoca en un primer momento, que esta manipulación, esta ley del silencio provoca la ira,
Eso en realidad, la ira es una de las cosas que más enriquece o que más fortalece o que más satisface al narcisista, porque ese es su combustible negativo. Cuando tú reclamas, cuando tú protestas, cuando te revuelves en contra de esa manipulación, es cuando él se siente poderoso, porque ahí él puede machacarte, puede presionarte. Para el narcisista lo peor que hay es que llega un momento en que tú ya no tengas fuerza ninguna, que ya te quedes absolutamente inane, que ya no tengas ninguna capacidad de respuesta. En ese momento es cuando se produce el descarte, cuando ya saben que no pueden sacar nada de ti. Sin embargo, cuando tú sí tienes capacidad de protestar, de reclamar, por eso siempre decimos que la mejor solución con el narcisista no es confrontarlo, no es enfrentarse con él, no es discutir, porque eso lo nutre. La mejor solución es marcharse, dejarlo solo, que se quede sin nada, que lo pierda todo. Y la única forma de que lo pierda todo, que pierda a su víctima, es marcharse y dejarlo solo. Uno de los fundamentales elementos que utiliza el narcisista para poder aplicar el contacto cero y que tenga su efecto es que tiene tres factores fundamentales. El primero es que las personas en general, como se genera esta dependencia emocional, esta dependencia del narcisista, la víctima necesita la atención del narcisista. Por eso, cuando la persona aplica el silencio, se rompe esa fuente de atención y la persona se siente insegura, se siente que le falta algo, se siente incompleta, porque el narcisista sabe que la atención es una de las necesidades que tiene esa persona. En segundo lugar, que se crea el sentimiento de culpa, que la persona tiene la sensación de que algo se hizo mal. Y en tercer lugar, que tenemos la sensación que nosotros hemos provocado una herida al narcisista, que hemos sido nosotros en realidad los causantes de ese daño que hemos provocado al narcisista. Todo esto lo que hace es incrementar cada vez más la dependencia emocional. Todas estas ausencias lo que hacen es fortalecer, porque se está produciendo, siempre hemos dicho, la táctica tradicional o el mecanismo que utilizan los narcisistas es el refuerzo intermitente, el estar castigando y de vez en cuando dar un caramelo, dar un chuche, dar una cosa buena, mostrarse como eran antiguamente en la época dorada. Ese pequeño refuerzo, esa alegría que te dan de vez en cuando entre tanto castigo, entre tanta humillación, eso es lo que te engancha. Eso es lo que se ha estudiado en psicología reiteradamente, la escuela conductista lo ha estudiado muy a fondo, y eso es lo que crea este tipo de adicciones por el narcisista, este tipo de dependencia emocional. Se ha estudiado en diferentes trastornos como obsesivos compulsivos, como en diferentes trastornos se ha observado que este refuerzo intermitente es el arma más potente que hay para crear adicción en las personas. El abusador, el narcisista, disfruta al sentirse con ese poder, al sentirse que es deseado, que es necesitado, que está generando esa necesidad en la persona, y por eso es lo que le hace que reiteradamente vuelva a emplear la misma táctica, porque está observando esos dependencias, esos incrementos del interés que despiertan la persona al aplicar este tipo de técnicas, y después, una vez que termina esa técnica, dar un pequeño premio, dar una especie de agradecimiento, primero te provoca mucho dolor y después viene y te da un dulce, te da un beso, te dice, uy, cariño, pero sin embargo no dice nada del contacto cero, no dice nada de la ley del hielo, no dice nada de por qué estuvo en silencio, no da explicaciones ninguna, porque te quiere dejar en la duda. Fijaros que después de que ocurren estos periodos de ley del silencio, de estarse callado y no decir nada, no pide disculpas ni da ningún tipo de explicación, simplemente continúa con la vida normal. Y ahí normalmente cuando se cierra ese proceso, normalmente suele tener algún tipo de relación sexual, por ejemplo, intensa, que te premie de alguna manera, suele venir y darte un beso, suele traerte algún regalo, pero sin explicación, sin decirte es por esto, es porque hice esto mal, es porque te he castigado. No, simplemente te lo da porque lo que te está dando es un refuerzo que ocurre de una manera intermitente e incontrolada, de forma que tú no sabes cuándo puede ocurrir eso, y eso es precisamente un mecanismo de enganche y de sumisión. Eso provoca que la persona necesite cada vez más de la presencia del narcisista,
provoca que se aumente, se incremente esa dependencia emocional que se tiene con el narcisista y crea cada vez mayor debilidad, mayor dependencia en la víctima. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado la presentación del día de hoy. Como habéis visto, era una grabación que habíamos hecho en la mañana de hace unos días. Era un tema muy interesante, por eso quería traerlo ahora a la noche. Supongo que muchos habéis visto estas conductas, habéis reconocido. Parece que, a ver un momentín, que parece que se nos mete ahí más grabación. Un segundo, como os decía. Ahí ya está, sí. Que os comentaba que es un vídeo realmente interesante porque es un tema que afecta a todos. Yo creo que todos en alguna medida han sufrido estas circunstancias. Bueno, vamos a aprovechar ahora, antes de empezar a responder a las preguntas y de terminar de saludar, para recordaros que tenemos los libros La Piedra Gris, que es el libro que ha salido esta semana pasada, Cómo convivir con un narcisista, en donde se explica las técnicas o la manera en la que uno puede convivir al lado de un narcisista por obligación, mientras toma una decisión, mientras se prepara para hacer el contacto cero, o en el mejor de los casos, cuando una pareja se separa pero tiene alguna razón, como pueden ser hijos, como puede ser vecindario, como puede ser un compañero de trabajo, y debe obligatoriamente que mantener una relación a poder ser esporádica. Este libro, esta técnica, La Piedra Gris, le ayuda a poder llevar eso de una buena manera y sin sufrir exageradamente en el intento. También sabéis que ya había salido hace un mes el libro Contacto Cero, el camino a la libertad, que explica todos los pasos necesarios para poder aplicar el contacto cero. Ahora estamos ya preparando, tenemos ya listo para llevar a la imprenta, estamos haciendo las revisiones del texto, el siguiente libro que trata de la madre narcisista. Es un tema realmente muy interesante, muy conmovedor, porque afecta a muchas personas. Es algo trágico porque la madre tiene un efecto tremendo dentro de lo que es la familia, de destrucción, de crear malestar, de crear toxicidad. Cuando hay una madre narcisista es una auténtica tragedia. Es el siguiente libro que como os digo, llevo ya varios años trabajando en estos libros. Ahora ya están todos más o menos preparados y más o menos cada mes iremos publicando uno de estos libros. Así que nada, cuando el libro ya esté listo ya os lo presentaré. Sabéis que lo podéis encontrar en Amazon al precio de 10 euros o $10, y también hay la versión ebook que cuesta 4,99. Así que ya sabéis, podéis dirigiros. Las personas que sean de España, si lo quieren dedicado, se lo podemos enviar al mismo precio. Nos tienen que enviar un correo a antoniodevicente24@gmail.com. Afuera de España, de momento, vamos a tener que suspender el envío porque ha habido unos problemas con correos que están tardando demasiado. Los que ya hemos entregado, bueno, llegarán, pero no vamos a seguir enviando de momento al extranjero porque el sistema que habíamos elegido de envío es muy lento, se han perdido algunos envíos y la verdad es que no está dando muy buen resultado. Así que las personas que no seáis de España, mejor comprarlo a través de Amazon. Las personas de España que lo deseen firmado por mí, dedicado, pues pueden dirigirse a ese correo. Así que nada, vamos a pasar ya a las preguntas, a responder a todas estas cuestiones que había por aquí. Vamos a retomar por aquí a ver las preguntas que había y ir saludando a todas las personas. Julieta Capuleto desde Colombia, Perspectiva Psicológica desde Perú. Gisela, buenas noches desde Ecuador. Ya sabéis que a mí me gusta ir saludando a todas las personas, no dejar a nadie sin saludar. Por eso os pido a todos los que estéis conectados que pongáis un breve mensaje, el que queráis, pero que pongáis algún mensaje para darme la oportunidad de saludaros. Julieta Capuleto dice: tuve una pareja casi 4 años y lo que más me hizo daño fueron los silencios prolongados, y después, como si nada, esto me dañó mucho y quise terminar. Fue mi límite. ¿Qué hago para liberarme de este ser? Bueno, en este caso, cuando en realidad tú lo que deseas es terminar la relación,
te recomendaría que compraras el libro Contacto Cero. Te puedo explicar un poquitín por encima de qué se trata, pero para que conocieras en realidad, Contacto Cero es la técnica que se emplea para alejarse del narcisista. Aquí en el libro explicamos los inconvenientes que hay, la forma de prepararlo, la estrategia, las reacciones que tiene el narcisista, qué hay que hacer después de que se ha hecho el contacto cero cuando uno ya se ha alejado del narcisista. En realidad lo que hay que hacer es prepararlo todo adecuadamente, preparar una salida, analizar los aspectos económicos, los aspectos emocionales antes de tomar la decisión. No comunicarle nunca nada al narcisista, porque si el narcisista se entera que pretendes abandonarlo, va a hacer todo lo posible y lo imposible, hasta en ocasiones agresiones físicas, para evitar que esa huida o ese escape se produzca. Y ya una vez que te alejas del narcisista, pues tienes que tomar toda una serie de medidas para distanciarte de él, para romper el contacto, para lograr ese contacto cero. Y a raíz de ahí, de que consigas ese contacto cero, tienes que empezar un proceso de desarrollo personal, un proceso de reconstrucción de tu persona, de crecimiento de tu autoestima, de terminar con la dependencia emocional, si es que existe. En tu caso no sé si parece que no, pero en caso de que exista una dependencia emocional, en caso de que exista una dependencia económica, todo eso son cosas que hay que ir resolviendo adecuadamente para que después tú ya puedas reiniciar tu vida y puedas recuperar toda tu vida anterior a estar con el narcisista. Julia Capuleto dice: siempre quedo con doble culpa al pensar que si no hubiera expresado mi sentir no me estuviera castigando. Sí, pero en realidad esa es la culpa que te provoca el narcisista, que te acusa a ti de todo lo que ocurre. De hecho, la ley del silencio, la ley del hielo, es una ley que siempre lo que busca en realidad es que tú te sientas culpable no dando ningún tipo de explicación. El silencio hace que tú te preguntes cuál es la causa de que él haya adoptado, o él o ella hayan adoptado esa postura, y siempre uno termina culpándose a sí mismo de todo lo que ocurre. Está pensada especialmente para provocar ese sentimiento de culpa. No deberías sentir ese sentimiento de culpa, y tampoco sirve de nada no haber expresado, porque entonces realmente la única alternativa te lleva a la inanición, te lleva a la inanición emocional, a llegar a un momento en que no puedes ni hablar, ni pensar, ni decir, ni nada, porque cualquier cosa que hagas le puede molestar. Y Violeta dice: ¿y cuando no le hablas tú al narcisista sufre estrés, se pone triste? Bueno, normalmente cuando tú no le hablas, y eso es uno de los asuntos que tratamos en el libro de La Piedra Gris, porque precisamente La Piedra Gris se basa en eso, en no contactar emocionalmente con el narcisista, no hablarle, no responderle. Si hay que responderle a alguna cosa, responderle con monosílabos, responderle sin absolutamente ninguna emocionalidad. En eso se trata la técnica de La Piedra Gris. Al principio siempre provoca una reacción por parte del narcisista. Hay que soportar ese primer momento de reacción del narcisista y después ver un poquitín qué pasa. Hay narcisistas que continúan y continúan y continúan, y llega un momento en que uno no puede sostener la técnica. De todos sus problemas hablamos en el libro, pero en otras ocasiones al final el narcisista se cansa de que no le respondan y desvía su atención hacia otra parte, hacia otra persona, y deja tranquila a la víctima, ¿no? Shirley G, hola, buenas tardes. Perspectiva psicológica, dice don Antonio, ¿podría hablar del sesgo de confirmación que aprovecha el narcisista para así aprovecharse del bien de la ignorancia o de la inocencia de las personas para salirse con la suya? Bueno, el sesgo de confirmación consiste en buscar razones, buscar pruebas, dar importancia a hechos determinados que siempre confirman lo que uno dice. Por ejemplo, si yo... Bueno, voy a contar un chiste que es muy adecuado para el sesgo de confirmación, que dicen que es un español que está en Argentina y se acerca en un comercio y le dice al tendero, le dice: oiga, por favor, deme un pedazo de ese queso que tiene ahí en la estantería. Y el señor de la tienda le dice: no, eso no es un queso, eso es un bloque de jabón. Y el español le dice: ¿cómo que es un bloque de jabón? Eso es un bloque de queso, eso es un queso. Deme por favor un pedazo de ese queso. Y el señor de la tienda dice: bueno, pero ¿cómo no voy a saber yo si es jabón si yo soy el dueño de la tienda? Eso es un jabón. Y él dice: no, que yo le digo que eso es un queso, haga el favor y deme un pedazo de ese queso. Entonces el señor de la tienda, ya cansado, le corta un pedacito y dice: pruebe.
y le da a probar y el señor se queda probando y dice, oiga, este queso sabe a jabón. O sea, al final tenía razón y era un queso, porque siempre buscan las razones para confirmar esa hipótesis que tenga, aunque sea equivocada. No sé si el chiste es muy bueno, pero bueno, más o menos lo que trata es de eso. Uno busca razones para confirmar. Cuando una persona se compra un auto nuevo, siempre encuentra todas las razones que justifiquen que esa decisión que tomó es la adecuada, con lo cual siempre se reúne con la gente que opina que ese auto es bueno, lee las noticias en donde dice que ese auto es bueno, cuando encuentra una noticia que es crítica con ese tipo de auto, no, desecha la revista o no la lee. Eso es el sesgo de confirmación. Cuando una persona utiliza el sesgo de confirmación a su favor, quiere decir que siempre presenta pruebas, siempre trae hechos que confirman lo que él dice. Y sin embargo, cuando se trata de pruebas o de hechos que desmienten lo que él dice, los desecha y dice que son equivocados, que eso no está. Por ejemplo, el caso del tabaco, cuando las tabacaleras decían que el tabaco que no producía cáncer y aludían a un montón de estudios que previamente habían pagado ellos para confirmar que realmente el tabaco no producía cáncer y después se comprobó que eran estudios falsificados. Eso es un sesgo de confirmación. Bueno, pues eso el narcisista lo utiliza en su beneficio, es a lo que se refiere perspectiva psicológica, siempre con su agudeza característica, siempre trae temas muy, muy interesantes. Sonia Sánchez Ducero, la ley del hielo la llevo sufriendo 20 años, ya he llegado a mi límite, esto te destruye totalmente. Efectivamente, lo hemos visto aquí en este vídeo que hemos traído, que la ley del hielo es realmente destructiva, es una de las tácticas del narcisista que más zozobra, que más daño causa en las personas. La víctima se siente absolutamente indefensa, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, porque uno puede enfrentarse a un problema que ve, pero lo que uno no puede es enfrentarse a un problema que no ve. Si de repente se produce el silencio y no sabes qué es lo que lo causa, no sabes cuál es la razón, al final uno siempre, la víctima termina acusándose a sí mismo, sintiéndose culpable porque cree que fue por algo que hizo, cree que fue por algo que dijo o por algo que dejó de hacer, ¿no? Laura Jorritma, buenas noches, buenas tardes para todos. Elizabeth Payano, buenas tardes, gracias por el tema. Disloca a la víctima, queda desubicada, desorientada. Johanna Castillo, hola, saludos desde Venezuela. En mi caso, el narcisista, orgulloso, y me ha dicho claramente que él nunca me buscaría y que yo lo buscaré, pero en este caso estoy muy tranquila y espero que en verdad cumpla. Bueno, esperemos que cumpla. De todas formas, tú debes cerrarle la puerta de forma que si decidiera volver, que no pueda entrar, que no pueda recibirlo. Tienes que hacer todo lo posible por distanciarte de él y no tener ningún contacto con él. River no le importó nunca nada de mis sentimientos cuando me dejó destrozado emocionalmente. Ella estaba totalmente feliz, ni siquiera cuando tuve un accidente de tráfico después de discutir con ella. Perspectiva psicológica, el sesgo mencionado se observa mucho en la mentalidad de masas, por ello pienso que el narcisista la tiene fácil para distorsionar la realidad. Efectivamente, en mi país se le llama mentalidad de rebaño. Giver, rompimos 2 veces, la última vez me provocó celos tanto que perdí la cabeza, hice cosas de las que ahora no me reconozco, después me dijo de quedar como amigos y le dije que no quería saber nada y se volvió loca. Perspectiva psicológica, ya que el narcisista sabe que la realidad es frágil, ya que es una construcción social. Lucía Z, mi ex narcisista, lo hacía como berrinche cuando no le daba lo que me pedía, quitar de WhatsApp para que fuera a escribirle yo. Antes de dejarlo, notó que ya no tenía efecto en mí sus tácticas, lo ignoré. Bueno, es que si eres capaz de coger distancia y eres capaz de poner una serie de límites, puede llegar un momento en el que simplemente todas esas tácticas que emplea el narcisista de manipulación no te alcancen. Pero claro, eso a veces es difícil porque el narcisista, una de las cosas que hace es crear dependencia emocional en la persona, y cuando existe dependencia emocional, esos silencios son absolutamente destructores, causan un daño tremendo en las personas. Ingrid Molina, hola, buenas tardes. Giver, ahora hoy en día se dedica a hablar mal de mí, decir que le fui infiel, fue exactamente lo que ella hizo, sube contenido al TikTok hablando mal de mí.
Bueno, pero eso es una reacción del narcisista, pero de todas formas yo creo que tú lo que deberías hacer es aplicar el contacto cero y tomar distancia con esa persona, no consultar sus redes sociales, no ver ese contenido que dices que subió, tratar de distanciarte todo lo que puedas de esa persona y no saber nada de ella. O sea, lo que es aplicar de verdad el contacto cero, que en realidad no lo estás haciendo. Paula, ¿qué diferencia hay entre un maltratador psicológico o una narcisista? El narcisista es un maltratador psicológico. De alguna forma, un maltratador psicológico es un término general, ¿no? Para aquellas personas que no maltratan físicamente, sino que maltratan afectando a la personalidad, afectando a la estima de la persona. No te agrede dándote golpes, sino que te agrede con golpes psicológicos, ¿no? Esa es una cualidad que tienen los narcisistas, pero que también tienen los psicópatas, que también tienen los sociópatas, que también tienen, bueno, todo tipo de personalidades tóxicas. Entonces, maltratador psicológico sería una generalización de una actitud y un narcisista sería un trastorno en concreto que utiliza el maltrato psicológico como un arma, ¿no? Él y su mundo, buenas noches, yo bloqueé al narcisista, pero él a mí, después de decirle que dejaba la relación, no me ha bloqueado él a mí. Bueno, no deberías seguirlo, no deberías estar pendiente de si te ha bloqueado. Si tú sabes que no te ha bloqueado, es porque estás pendiente de ese asunto. Yo creo que deberías desconectar completamente del narcisista si lo que en realidad quieres es alejarte de él, ¿no? Bueno, antes de seguir quiero comentar algo que para que no se me olvide, porque era una cosa que la tenía aquí anotada, que es que, y no sé, los que tengáis cuenta en Facebook, habréis visto que tenemos una página en Facebook en la que estamos subiendo vídeos habitualmente desde hace ya unos meses. Ahora estamos trabajando más intensamente con Facebook y nos han ofrecido la posibilidad de hacer directos, así que como siempre yo tengo que luchar contra todo esto de la tecnología, porque la idea que yo tengo es transmitir al mismo tiempo estos directos para YouTube y para Facebook. Ahí ya tenemos los programas, tenemos todo, pero para ello tengo que empezar primero a transmitir en directo. Seguramente haremos algunos directos en Facebook de prueba. Lo digo por si alguno tenéis Facebook y queréis participar